Hoy vamos a estar recorriendo uno de los bazares más antiguos del mundo, completamente techado y en funcionamiento hace más de 1000 años, el Gran Bazar de Tabriz. Este bazar además era uno de los puntos importantes en la ruta de la seda. Por aquí venían los comerciantes desde China, atravesaban toda Anatolia, todo el Cáucaso, llegaban hasta aquí para continuar luego el viaje hacia el sur del país. Como ven, hoy el clima no nos acompaña, están bastante malos, pero sin embargo, como el bazar es completamente techado, podemos recorrerlo sin mojarnos. El bazar es como una especie de laberinto gigante, pero tiene estos patios en ciertos puntos que se llaman caravazar. Aquí era donde venían los comerciantes y dejaban, en una zona dejaban los animales, en otra zona dejaban la mercancía y en otra zona pasaban la noche. En la parte de arriba de las casas pasaban la noche y en la parte de abajo dejaban la mercancía y bueno, los animales aquí en los patios interiores. Era muy seguro porque tenían guardias de seguridad que se encargaban de proteger las cosas en la noche. Y se dice también que en estos caravazares es donde se cerraban la mayoría de los negocios, porque los mercantes venían con sus productos, cerraban los negocios ahí, entonces después ellos seguían camino y las personas aquí distribuían la mercancía por las distintas secciones del bazar. Miren, por ejemplo, esto que hoy parecen como oficinas, ahí eran los cuarticos donde dormían estos grandes comerciantes, que además se dice que los más ricos tenían acceso a habitaciones muy bonitas, muy grandes, que es donde hoy funcionan los cafés y los restaurantes. Pero como ven, el resto del mercado completamente techado. Las aberturas esas eran para mantener la temperatura estable. La construcción mantiene en invierno una temperatura agradable y en verano también. Sí, es fresco en verano y caliente en invierno, porque aquí cae nieve, el invierno es bastante crudo, pero sin embargo dentro del Gran Bazar la temperatura no interfiere con las actividades comerciales. Miren este lugar. Encontramos esta plaza aquí, en el medio justo del bazar, con una cúpula muy grande, con aberturas. Miren, por ahí entra la luz natural y ayuda a alumbrar el interior, y hasta una pequeña fuente. Y hacia ahí entonces todo el laberinto de pasillos. Están bastante altos los techos. No te sientes claustrofóbico en ningún momento. Los pasillos tienen alrededor de 4 o 5 metros de 3 o 4 metros de ancho y 4 o 5 metros de alto. Y se cree que ocupa más de 1 kilómetro cuadrado. Desde este punto se puede apreciar mejor cómo este es el techo original. Ven que son las cúpulas de ladrillo. Y allá arriba, que bueno, está todo oscuro, pero es un techo a 2 aguas de metal y teja de zinc, teja metálica, que es como esta que observamos también hacia estos lugares. Pero esta es la cubierta original, construida hace más de 1000 años. Luego en el periodo safávida se restauró lo que había y se amplió. Pero por aquí pasan las caravanas de comerciantes desde hace 1000 años. En esta parte no podemos grabar mucho porque esta es la parte del oro. ¿Qué pasa? El bazar está estructurado por gremios. En una parte está el gremio de los vendedores de oro, entonces aquí se ubica todo lo que es joyería dentro del bazar. En otro lugar están las alfombras y ahí están reunidos todos los comerciantes de alfombras. En otro lugar las especias y así. Es por gremios como se distribuye. Hasta ahora nadie nos ha dicho nada, pero bueno,
en teoría, aquí esta es la parte más valiosa prácticamente del mercado. Esto será plata. Plata y diamante, oro blanco y diamante. Miren qué grande todo eso por ahí, ¿verdad? Ah, mira, esta es la entrada a una mezquita. Miren, esta es la entrada a una mezquita porque es tan grande el conjunto que también tiene mezquitas dentro. Encontramos la zona de los zapatos. Hay zapatos bonitos. Aquí tienen los presupuestos, ¿no? Sí, pero el lío es que se entiendan. No los entendemos. Bueno, encontramos esto aquí, no sabemos qué es. Parece como boniato. Lo que en Cuba conocemos como boniato. أنا من مشكلة ولا مضار ولا صناعة ولا صناعة نسيت اللي علمت خمير الشرم Parece que es bastante común porque todos ellos lo han comprado. Vamos a probar. No es boniato. Me sabe a remolacha. Remolacha. La remolacha está caliente, dulce, rico. Pero sí. Pero bueno, nos costó 50 tomas. Tampoco no, señora. ¿Te gustó? Sí, dame más, sí. Cuidado, no se bote la salsa. Es firme, cuando lo mastica tiene cuerpo, no se deshace, pero es suave al mismo tiempo. ¿Cómo se llamará? Demasiado, ya es demasiado. En algunos lugares los sacos tienen estas como vigas o soportes de madera. ¿Cuántos años ustedes creen que lleva esa madera ahí? Como para ayudarlos a soportar el peso del techo y distribuirlo hacia los muros. Necesito aprenderme un par de números a ver si reconozco los precios de las cosas. Porque me parece que preguntarlos puede salir un poco en nuestra contra. Sí. A veces le llaman mucho la atención las cosas, pero los precios no los podemos descifrar. También hay tiendas de ropa interior. Todo lo que te podrías encontrar en una tienda completamente occidental. Llegamos a uno de los espacios que se ve mucho más renovado. La carpintería está pintada en verde y blanco. Miren qué bonito. Es como telas lo que venden en esta parte. También por eso, bueno, está mucho más tranquilo. Miren los techos, qué bonitos. Porque incluso con los ladrillos formaban una especie de dibujo.
unos patrones que se ven muy bien. Hay muchas telas de todos tipos para hacer vestidos de noche con brilli. Mira, otro patio interior. ¿O es el mismo? No, este es otro. No. No he escampado aún. Entonces aquí eran donde los grandes comerciantes se sentaban a tomar un té, intercambiaban, bueno, te doy toda esta seda, tú dame todo estas especies. No, nosotros es increíble como son diferentes las culturas. Nosotros diríamos, aquí se sentaban los comerciantes a tomarse. Ay, constantemente están pasando con mercancía por arriba, pero hay que estar atentos. Que nosotros diríamos, aquí se sentaban los comerciantes, se tomaban 2 cervezas. Y entonces, como estamos en esta zona, dice, se sentaban los comerciantes, se tomaban 2 té. Miren, otra de este lado, ¿eh? Miren, también venden bikini. Estoy sorprendida. Encontramos un patio interior que, si no es el más bonito, es uno de los más bonitos. Empezando la salida. Es este lugar, es como un cafecito, diría yo. Pero miren los vitrales, qué bonitos son. Sí, es como un café. Y miren, el patio tiene matica. Creo que acabamos de encontrar la parte de las alfombras, Henry. Sí, eso es una tienda de alfombras. Miren los camellitos, qué bonitos. ¿Un camellito? Son camellos. Ah, un camellito este. Es un camellito, este es un pavo. Mira, el Señor nos dejó entrar a la tienda. Qué bonita la alfombra. Parece que lo cortan, ¿no? Por aquí lo cortan, entonces tú puedes comprarte el pedacito de recuerdo. Esa cantidad, ya depende de la altura. Miren aquí más alfombras. Miren esta, qué curiosa. Las alfombras de Tabriz no son cualquier cosa. Son de las más famosas del mundo por la calidad y la belleza y los patrones únicos que tiene. Desde el siglo XVI, como que los talleres de aquí de Tabriz se convirtieron en los más famosos del país, y aún hoy en la actualidad vienen los compradores de dinero que quieren adquirir piezas buenas, piezas de mucha calidad, vienen a Tabriz solo a eso. Las vasijas forradas con material de alfombra hasta la llave. Y estuve investigando un poco sobre cómo es el tema de las alfombras. Una alfombra puede llegar a costar hasta $200,000 y depende del material con que esté hecha. Por ejemplo, si es con lana es menos costosa que si es con seda. También depende del tamaño, porque al ser más grande lleva más material y más horas, porque son alfombras que son hechas a mano, son artesanales completamente, que se hacen a partir de anudar los hilos, y entonces entre más
grande es, más hilo, más horas lleva anudar todos esos hilos, pero además entre más denso el tejido, más nuditos tenga por centímetro, se pueden hacer como que mejores diseños, más bonitos, más detallados, entonces cuestan muchísimo más. ¿Eran originales las puertas? Puede que esas sean las puertas originales, sí. Wow, encontraste las puertas. Sí, porque otra de las cosas por las que los comerciantes preferían este lugar era porque precisamente cerraban esas puertas durante la noche y así evitaban los robos de los ladrones. Esta es la lana. Mira aquí. Esto era una pesa, eso es una pesa. Y un abaco. Ahí pesaban la lana, ¿qué pesarían ahí? Tienen los paquetes del hilo. Qué curioso. Qué bonito. Es como de barro por dentro. Pues no se puede fregar, ¿no? No, eso es más para lindo. Y esto, mira, también es de barro por dentro. Good. Y realmente los diseños sí son bastante únicos. Son nudito, 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 nudito. Y van haciendo todas las florecitas. Merci. Merci. Mamu. Mamnun. Teşekkür lütfen. Mamnun, mamnun. Bueno, vamos a aprender una palabra. Gracias, mamnun. Pues tienen los talleres debajo. ¿Ven la escalerita? Ahí tienen el taller y arriba entonces tienen las tiendas. Así es como funciona. Se ven por ahí. Yo pensaba que utilizaban las máquinas esas que iban, son unas máquinas, ¿no sabes? Pero nunca me imaginé que eso fuera cosido más. Es haciendo nuditos a mano. Por eso dicen que a mayor densidad de tejido, o sea, mayor cantidad de nuditos, más bonito es el diseño porque pueden hacer como que más detalles a las florecitas, a las ramitas. Pero wow. Henry, mira esto, qué curioso. Tiene como unas entradas subterráneas con candado. Miren las alfombras aquí. Ya estas son más elegantes. Miren otro. Los techos esos son un espectáculo. Este tiene un adorno extra, mira. Ay, qué bonito. Bien suavecita. Mira, todo otro pesadizo.
viendo lo que los turistas normales no ven. Hay todo un pasadizo ahí lleno de puertas, hacia un lado y hacia el otro. Vídeos por internet. Miren qué bonito. Handmade. All of this, see, all of this handmade. Iran center of carpet. Lot of people work in the factory and we drink here, we shopping and then we selling. Understand? Yeah. Bueno, nos encontramos con alguien que hablaba inglés, qué bueno. Dice que tienen alfombras hasta en $50, que realmente es económico. Tiene muchos precios, desde 15 hasta 200.000. Sí, yo había oído que habían alfombras hasta $200.000. Pero bueno, esas ya son cosas más exclusivas que normalmente no te enseñan. Sobre todo porque no quieren que le copien los diseños o son piezas muy antiguas que no todo el mundo puede estar viendo. ¿Y esto qué será? Maní. Encontramos este espacito aquí donde preparan té y ahí te sientas y te lo tomas tranquilamente. Ángel estaba traduciendo a ver si se entera cuánto cuesta un té. Bueno, ahí le enseñamos el billete al hombre, lo guardó y nos mandó a pasar. No sabemos ni qué es el té. Canım kalkmadı. ممنون. Hoş geldin abi. قربون شما به سلامت. ¿Echaré uno o dos? ¿Abrimos? No sé. No sabemos ni de qué hoy estoy con el yo. Nos está llevando precio. Creo que está negro. Miren lo que descubrí. Ellos lo que hacen es coger el cuadrito de azúcar y meterse en la boca. Y así entonces, con el cuadrito así aquí al lado. Es que se van tomando el té y lo van endulzando. Pero dale, pues se te va a despedir el cuadrito. Oh, más. برو. Pero y eso, le masticaste que es un cuadro de azúcar. ¿Masticaste azúcar? No sé, al final la mastiqué porque... Bueno, ustedes saben que yo soy amante del té. Pero este estaba bueno. Se podía tomar. Por lo menos no me salían muecas naturales cuando daba un bucho. Vamos a seguir. Merci. Mira los limoncitos secos esos. ¿Para qué será eso? ¿Para hacer té? Miren el azúcar como viene. Para hacer el té coges esa barrita y revuelves el té con ella. Y así es que endulzas el té. Era ahora.
Dice aquí. Dice oro. ¿Qué será? Y las rositas, mira, para hacer té. Esta Brie es muy famosa por usar rosa para todo, para hacer helado, para hacer bebidas de distintos tipos. Así que es natural verlas. Las brochetas de higadito son famosas. Te las hacen ahí en el momento. Como hay limoncitos de esos secos, no sé cómo, para qué serán. Esto tampoco sé lo que es. Y esos son flores. Hermoso. Miren, este pasillo aquí es completo de especias. Pero además, miren, tienen forrados los, no sé, ¿cómo se llama eso? Un tanque, ¿Sí? un tambucho, un recipiente. Los recipientes los tienen forrados y miren qué bonitos se ven, todo unificado y todo más tradicional, no sé. Mira, cada tienda tiene su propio diseño. Eran semillas rojas que me parecen como que semillas de granada como secas. Sí, eso, parecen, tienen que ser, se parecen demasiado. Aquí tienen café. Pero esto ¿qué será? ¿Será té? Mira, esta parte sí se ve que es antigua, antigua, ¿eh? Se ven hasta unos pilares de madera debajo, ¿no? Y bueno, eso debe ser ya. Mira la entrada que está el patio y al ser casi siempre en estos lugares. Sí. Este es para hacer el té. A los sótanos, ¿no? Seguro eso es lo que había allá en las puertas esas que había en el piso. Ah, puede ser, sí, sí. Que lo tapaban así horizontal, pero que realmente lo que tenía era una escalera y el sótano. De todos tamaños de caldero. Tremendo ajiaco, se que se hace ahí. Tremendo ajiaco. Un ajiaco bueno. Para todo el barrio. Qué bonito. ¿Una cuchilla? Hay de tortilla. A mí me gustan, ¿verdad? ¿verdad? Con su forrito y todo. Uy, como pesan. Y ahí vienen el taller, parece. Parece que ella trajo el cuchillo que había perdido el filo y ahí se lo están enderezando y volviendo a darle el filo. ¿Viste que venden esto molido? Eso. ¿Maní o pistacho? Maní. Deben ser maní y te venden entonces
La pasta La de pasta. maní molido en el momento. Sí. Ah. ¿Y la pastica esa para qué lo usarán? ¿Para echársela a algo? Para comer tostado. Oh, eso me gustó. En miel, con los paneles como a ti te gusta. Ya vamos saliendo del bazar porque están cerrando todos los lugares y son ya casi más de las 5. Entonces, nada, nos vemos en el próximo video. Chao.